Análisis de los componentes del Índice de Progreso Social en Puebla para enfrentar la crisis del COVID-19 desde la óptica de la prevención. El objetivo de este estudio es demostrar con qué recursos cuentan los municipios del estado de Puebla para instrumentar las acciones de prevención contra el COVID-19. Vamos a comenzar con algunas de las características de esta enfermedad, que nació en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Posteriormente se extendió en todo el mundo y en 3 meses fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. Los principales síntomas de esta enfermedad son fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Los grupos de riesgo son personas de 60 años o más, mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 5 años, personas que padecen obesidad y sobrepeso y aquellos que padecen enfermedades inmunodepresivas y crónicas, entre otras. ¿Cuáles son las medidas de prevención? La Organización Mundial de la Salud sugiere mantenerse comunicado acerca de toda la información reciente sobre el brote del COVID-19. Esto haciéndolo de autoridades de salud pública pertinentes a nivel nacional y local o de la misma Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con frecuencia, mantener una distancia sana entre las personas, evitar tocarse la cara, mantener una buena higiene de vías respiratorias y permanecer en casa en caso de sentir alguno de los síntomas. ¿Cuál es la situación internacional? A marzo 31 se encuentran 851,000 casos en todo el mundo, con más de 42,000 muertes. Esto implica el 4.9%. La curva de casos es exponencial, al igual que las muertes y las recuperaciones. Actualmente se cuenta con más de 200,000 personas recuperadas. Las defunciones en Italia, España y Estados Unidos son los mayores números. Italia cuenta con más de 13,000 casos, España con más de 9,000 casos de defunción y Estados Unidos con más de 4,000. La República Popular de China es la única que ha logrado controlar en su área la pandemia y ellos ya lograron evitar que las defunciones fueran exponenciales, como podemos identificar en esta gráfica. Estados Unidos lidera el número de casos positivos de coronavirus con más de 187,000, Italia con más de 105,000 y España con más de 94,000 casos. Los test realizados por cada millón de personas están liderados por los Emiratos Árabes Unidos con 12,738 a marzo 16, Corea del Sur con 6,148 en marzo 20 y Australia con 4,473 al 20 de marzo. Las fechas son diferentes para cada uno de estos datos, pero sí nos da por el tamaño por el número de pruebas, sí nos da una clara visión de que los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Australia son los líderes en aplicación de pruebas y probablemente un factor muy importante para controlar el contagio. ¿Cuál es la situación en México? Tenemos 27 estados que tienen 1 a 50 casos, 3 estados que tienen de 51 a 100 casos y 2 estados que tienen más de 101 casos. El número de confirmados total al 31 de marzo es de 1,215 con 29 defunciones. Los líderes en número de casos son Ciudad de México y Estado de México, seguidos de Jalisco, y Puebla se encuentra en cuarto lugar. Los casos se encuentran distribuidos con el 58% de hombres, 42% de mujeres y una mediana de edad de 42 años. De estos casos, el 84% están siendo tratados de forma ambulatoria y el 16% hospitalizados.
5% están hospitalizados graves, 1% está hospitalizado intubado y el 10% está hospitalizado estable. Respecto a las defunciones, el 90% son hombres con una mediana de edad de 56 años. Respecto a las defunciones por entidad federativa, la Ciudad de México cuenta con 8, Hidalgo, Jalisco y Sinaloa con 3, San Luis Potosí con 2 y Puebla con 1. Estos datos al 31 de marzo y son números oficiales presentados por la Secretaría de Salud en el informe técnico COVID-19. Las enfermedades asociadas a las defunciones son en el 55% de los casos hipertensión, en el 48% obesidad y en el 41% diabetes. Pasamos al análisis sobre la capacidad de responder a la crisis del COVID-19 desde el punto de vista de la prevención para los municipios de Puebla. ¿Cuál es el panorama general? Tenemos un virus nuevo para el cual no existe tratamiento ni vacuna. Es un virus contagioso, la curva de contagios tal como lo vimos crece exponencialmente. El incremento de la demanda de servicios de salud se ha dejado ver de una manera que ha sobrepasado a países de primer mundo. Existen afectaciones a corto, mediano y largo plazo, a nivel mundial, nacional y local. Hay un crecimiento muy importante sobre tecnologías de la información, ya que se ha vuelto la manera de transmitir conocimientos y trabajar. Es un virus que está afectando la economía mundial con caídas de bolsa que no se habían visto en muchos años y depreciación de monedas. Lo interesante aquí es que es el mismo virus para todos los países, pero cada país y cada región, cada lugar cuenta con diferentes recursos, diferentes poblaciones y diferentes capacidades para enfrentarlo. Nuestras preguntas principales son: ¿cuáles serían las afectaciones si no se controlara la expansión del COVID-19 a los municipios más vulnerables en Puebla? ¿Por qué es importante mitigar la expansión del contagio desde la zona metropolitana hacia las poblaciones más vulnerables? ¿Y con qué recursos cuentan los municipios del estado de Puebla para instrumentar la prevención? Este análisis está hecho en función del modelo del índice de progreso social. Este índice responde a las preguntas universalmente importantes. Estas preguntas se dan en 3 vertientes, a las que llamamos dimensiones: necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. Para cada una de estas 3 dimensiones existen 4 aspectos a evaluar, y sobre cada aspecto se genera una pregunta. Por ejemplo, para nutrición y cuidados médicos básicos, la pregunta es: ¿las personas tienen suficientes alimentos y reciben cuidados médicos básicos? ¿Cómo evaluamos esto? Se buscan indicadores que sean totalmente numéricos. Aquí no hay aspectos cualitativos. Y así para cada una de las preguntas. De manera que dentro de las 3 dimensiones, que son necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades, vamos a identificar los componentes que están relacionados con las medidas de prevención. Y estos componentes son nutrición y cuidados médicos básicos, agua y saneamiento, vivienda, acceso a conocimientos básicos, acceso a información y comunicaciones. Lo que esperamos de estos medidores es que nos demuestren la vulnerabilidad de los municipios para enfrentar la crisis en cuanto a prevención. Lo que tenemos aquí al frente es el mapa del índice de progreso social, en donde podemos ver en tonos de marrón las zonas más afectadas y en tonos de azul aquellos que cuentan con un índice de progreso social satisfactorio.
Podemos observar que más de la mitad de los municipios en el estado de Puebla está en riesgo ante la crisis actual, dado que no cuenta con recursos suficientes para la prevención. Hablando del índice de progreso social, estos son los 50 municipios del total de 217 municipios que forman el estado de Puebla. Estos son los 50 con un índice de progreso social más bajo. El promedio de índice de progreso social para los municipios en el estado de Puebla es de 62.6, con una máxima de 75.9 y un mínimo de 50.3. Comenzamos a analizar los componentes. Este componente es el de nutrición y cuidados médicos básicos. Este componente cuenta con los siguientes indicadores. Estos indicadores son numéricos y son obtenidos de la encuesta intercensal del INEGI hecha en el 2015. Los indicadores son tasa de mortalidad infantil, muertes por enfermedades infecciosas, tasa de mortalidad materna, acceso a alimentos de la población infantil y acceso a alimentos por parte de la población adulta. Lo que podemos observar es que el 31.7% de los 217 municipios del estado de Puebla no cubren de manera satisfactoria las necesidades de nutrición y cuidados médicos básicos de su población. Si ponemos la lupa en el indicador mortalidad por enfermedades infecciosas, se puede identificar que por cada 1000 muertes, 33.3 de estas muertes son causadas por enfermedades infecciosas para el municipio más desfavorecido. El máximo para este número es efectivamente 33.3, y el mínimo es 0. El siguiente componente es agua y saneamiento. Agua y saneamiento lo estamos considerando como importante en la implementación de las medidas de prevención, dado que una de las instrucciones básicas es lavar las manos frecuentemente y profundamente. Los indicadores de este componente son acceso de agua potable, acceso a drenaje y acceso a saneamiento. Como podemos ver, aquí lo está haciendo muy bien el Estado y solamente el 6.2% de los municipios no contarían con el suficiente acceso a sistemas de agua y saneamiento para poder enfrentar la crisis. Si ponemos la lupa en uno de los componentes, que es agua intubada, podemos encontrar que estos son los 50 municipios cuyo porcentaje de vivienda con agua intubada es menor al 18%. Esto es importante porque, pues bueno, tenemos bastantes municipios con un nivel muy bajo de agua intubada. Pasamos al siguiente componente, que es vivienda. Este componente tiene los siguientes indicadores: acceso a energía eléctrica, hacinamiento y calidad de la vivienda. Aquí podemos observar que el 16.1% de los municipios no cuenta con vivienda digna. Y vamos a poner la lupa en uno de los indicadores, que es electricidad, en el cual el Estado en general lo hace muy bien, ya que el municipio con menor porcentaje de vivienda con electricidad es Coatepec y tiene con 88.1% de viviendas con electricidad. El siguiente componente que vamos a analizar es el acceso a conocimientos básicos. Esto es importante porque consideramos que se requiere de una educación básica para comprender las instrucciones de prevención y la magnitud de la crisis a la que nos estamos enfrentando. Los indicadores de este componente son analfabetismo, matriculaciones de educación primaria y secundaria y paridad de género en educación secundaria. Podemos notar aquí que existen regiones
completas como zonas afectadas. Una de ellas es el sureste del estado de Puebla. El 45.2% de los municipios no tiene acceso a conocimientos básicos, y esto puede generar un reto importante para la transmisión y comprensión de la información sobre la magnitud de la crisis. Poniendo la lupa en uno de los indicadores, que es población sin escolaridad, podemos encontrar que el porcentaje de población sin escolaridad siendo mayores de 15 años es de 35.1% para el municipio en mayor desventaja. Tenemos un promedio de 13.1 con un máximo de 35.1 y un mínimo de 2.1. El siguiente componente es el acceso a información y comunicaciones. Lo consideramos importante porque es justamente de donde las personas obtienen la información de primera mano, y en este caso para telefonía móvil, internet y computadoras, el 95% de los municipios no cuenta con acceso a servicios de información y comunicaciones para hacer frente a la crisis. Poniendo la lupa en el indicador de servicio de internet y colocando aquí los 50 municipios de los 217 que conforman el país con el nivel de servicio de internet más bajo, encontramos que para 50 municipios únicamente el 1.5% de las viviendas cuenta con internet o menos, 1.5% o menos. Aquí el máximo nivel de porcentaje de viviendas con servicio de internet en todo el estado fue para un municipio que obtuvo 59.2, de manera que en este aspecto ni siquiera el estado lo está haciendo muy bien. Después de analizar estos componentes, encontramos en esta tabla los municipios, que son 13 municipios del estado de Puebla, con casos positivos de COVID al 31 de marzo, según la Secretaría de Salud en Puebla. Estos números son oficiales, reportados por la Secretaría de Salud. Podemos ver que tenemos 42 casos de COVID en Puebla, 16 en San Andrés Cholula, 4 en Izúcar de Matamoros, 3 en San Pedro Cholula, 2 en Chietla y 1 en el resto de los municipios. En la siguiente columna colocamos el índice de progreso social y remarcamos en blanco aquellos municipios que cuentan con un índice de progreso social menor al promedio estatal. Lo mismo se hizo para el componente de nutrición y asistencia básica, en donde vemos que ya un mayor número de municipios cuenta con un número menor al promedio estatal. En cuanto a agua y saneamiento, los municipios que ya tienen casos positivos de COVID tienen un número promedio mayor que el promedio estatal. Sin embargo, existen 3 municipios que aún están por debajo de la media estatal. En cuanto a vivienda, tenemos el mismo caso, es un promedio mayor el de los municipios contagiados que el promedio estatal. Sin embargo, resalta mucho el caso de este municipio, que muestra en cuanto a vivienda un número muy por debajo del promedio estatal. En cuanto a acceso a conocimientos básicos, la mayoría de los municipios lo hace muy bien, solamente contamos con un municipio que está por debajo del promedio estatal. Y en cuanto a acceso a la información, aunque la mayoría de los municipios está muy por encima del promedio estatal, pues este caso es un tanto engañoso, ya que el acceso a información y comunicaciones en general en el estado es bastante bajo. Y resalta pues este número sumamente bajo de este municipio, que está muy por debajo de ambos promedios.
En la siguiente gráfica lo que podemos ver es el ingreso contra el progreso social y estamos haciendo notar que esta población es vulnerable para enfrentar el COVID. Esta gráfica lo que muestra es que el ingreso per cápita es importante para generar un índice de progreso social hasta cierta medida, y estos son los municipios que más problemas tienen en ambos aspectos. Como conclusión podemos decir que los municipios más vulnerables presentan un enorme reto para enfrentar la crisis desde la instrumentación de la prevención. Sería muy catastrófico que se expanda a las localidades más vulnerables y se requieren acciones inmediatas para evitarlo. Se requieren estrategias integrales para desarrollar cada uno de los componentes del índice de progreso social, pero en esta crisis es muy urgente que se impulsen aquellos componentes que se acaban de analizar. Como propuesta, pues tenemos colaborar entre niveles de gobierno. Es importante que el gobierno estatal, federal y municipal se ayude y colaboren para poder ayudar a estos municipios, a los más vulnerables. También proponemos colaborar entre municipios. Los municipios más fuertes pueden ayudar a los municipios más vulnerables. Y aunque había regiones de varios municipios vulnerables, siempre están todos alrededor de municipios más afortunados, de manera que los municipios afortunados que están cerca de municipios vulnerables pueden generar ayuda, pueden ayudar en el aislamiento, pueden ayudar en el tema de comunicación, pueden ayudar incluso en el tema de servicios. Las medidas exitosas, que son las que, para el caso de la prevención, que son las que menciona la Organización Mundial de la Salud, pues son muy sencillas y están a la mano. Pero existen poblaciones que no las pueden enfrentar. Ahí requerimos de creatividad y de innovación en las soluciones. Y para ello pedimos el liderazgo de escuelas, universidades, empresas y la sociedad civil como un agente de cambio para generar una solución en esta crisis. Cada uno desde su trinchera puede apoyar, puede voltear hacia el más débil y ayudar. Esta es una invitación a la acción, es una reflexión importante, pero queremos provocar acciones en cada uno de nosotros. Todos podemos ayudar y esa es la invitación que en este día te hacemos desde Sintonía. Muchas gracias.